¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio muy especial de Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Esta vez nos encontramos en Ciudad de Guatemala, un país maravilloso, no solamente por el buen café, sino también por la amabilidad de su gente. Una verdadera maravilla que invitamos a todo el mundo a visitar. Y en esta ocasión no hemos perdido el tiempo, sino que hemos tratado de traer contenido de valor, como siempre ustedes saben, que intentamos hacerlo a través del podcast Dentro del Cerebro, pero también a través de nuestra sección Political Bytes, donde comentamos el acontecer nacional e internacional. Hoy me encuentro con un ex servidor público, quien se ha especializado en el ámbito de la inteligencia, de las relaciones internacionales, de la diplomacia, del lobby, que tiene una mala reputación el lobby, pero es un vehículo extraordinario. Así se mueve el mundo hoy, por las relaciones, por el networking. Este hombre sabe de lo que hablo y sabe mucho más, por supuesto, de lo que yo estoy hablando. Y la verdad que en este contexto nos cae como anillo al dedo por su expertise con relación a la geopolítica que se libra desde Estados Unidos, sobre todo por el recrudecimiento de la situación en Oriente Medio, ahora último con el enfrentamiento entre Irán e Israel. Doy la más cordial bienvenida al señor Mario Duarte. Bienvenido a Dentro del Cerebro y bienvenido viceversa, porque me están recibiendo aquí con tanto cariño en Guatemala. Pues primero que nada, gracias y pues qué bueno que te sientas bienvenido aquí en nuestro bello país, pero no solo es buen café, también tenemos buenas tortillas. Sí, buenísimo. Buenas de todo, toda nuestra comida es exquisita, a veces como en cualquier país latinoamericano. El tráfico a veces es un poquito difícil, pero por lo demás te la vas a pasar muy bien acá. Gracias, sí, no, y de hecho la estamos pasando muy bien, conociendo mucho, aprendiendo más, y contigo esperamos edificar un poco a nuestra audiencia. Mario, sabes que el acontecer es mandatorio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Israel decide de alguna manera, y por lo que interpreté del comunicado de Marco Rubio, no tuvo el respaldo unilateral de Estados Unidos este ataque aéreo a Irán y viceversa? La respuesta de Irán en Tel Aviv, ¿esto seguirá escalando? ¿Es preocupante para el mundo? Bueno, definitivamente es preocupante, pero creo que era más preocupante permitir que Irán, una teocracia extremista, dispuesta a la violencia total, era más riesgoso que ellos tuvieran un arma nuclear, ¿no? Y creo que eso fue lo que empujó a Israel a tomar esta decisión. Aunque la tomó unilateralmente, no la hizo, digamos, en el vacío con respecto a la geopolítica que mantienen ellos. Le notificaron a Estados Unidos de lo que iban a hacer. También ya es obvio, también por los comentarios tanto de Marco Rubio como del presidente Trump, de que sí hubo definitivamente al menos coordinación de información y que era lo que se estaba buscando. De hecho, hace algunas horas ya posteó el presidente Trump de que sí, las negociaciones con Irán, aunque se habían congelado un poco, ya no estaban más en el mundo los que habían estado en contra de esas negociaciones o los que estaban negociando de una forma bastante negativa. Israel tiene varios frentes abiertos, pero esa es la historia de su existencia desde que se fundó de manera oficial. Todo el mundo sabe la situación en la Franja de Gaza, pero además, desde que cae Bashar al-Assad, también no se ha entendido del todo con el nuevo régimen en Siria. De hecho, ha bombardeado áreas estratégicas. Lo mismo con Irán, pero se ha manejado hasta la fecha en áreas, digamos, de carácter militar. Irán, por el contrario, ha bombardeado Tel Aviv, aunque el domo, como se le conoce, ese sistema antimisiles de Israel es bastante eficiente. También, como sea, pasaron algunos misiles, porque la verdad es que fue un ataque bastante de una gran envergadura. Este bombardeo a Tel Aviv, ya metiéndose con los civiles propiamente tal, hay gente que estaba diciendo que esto puede escalar a una envergadura que si se mete China o Rusia o Estados Unidos, ya podríamos estar hablando de una tercera guerra mundial. Mi pregunta es, ¿estamos en la antesala de la tercera guerra mundial? Mira, es muy difícil especular hasta dónde puede llegar la agresividad de cada uno de los actores que están en este plano, ¿no? Espero yo que en realidad, por cómo está el mundo, esto se limite mucho a lo que es entre Irán e Israel. Definitivamente, como te decía, un Irán con capacidades nucleares se iba a volver mucho más peligroso, iba a volver mucho más volátil la situación en la región principalmente. Creo que tanto China como Rusia van a decidir estar un poquito más replegados con respecto a meterse directamente al margen,
lo vimos muy bien con Ucrania, ¿no? Ucrania rompió un cese al fuego hace unas semanas, bombardeó digamos, aeropuertos estratégicos y capacidades militares estratégicas de Rusia, y aún así Rusia no tomó digamos, lo que se esperaba que fuera una retaliatoria mucho más fuerte, ¿no? Claro. Fueron bastante mesurados. Ahí tuvo mucho que ver también, en este caso, la influencia del presidente Trump, que no permitió que Rusia reaccionara de una forma demasiado violenta. Yo creo que va a ser más o menos lo mismo en este caso, entendiendo también que incluso los que se dicen amigos de Irán saben que Irán puede ser muy volátil y los que han sido líderes por lo general son bastante difíciles de controlar, sino más bien de mantenerlos un poco en un margen de actuación un poquito controlado. No son, claro, muchas veces actúan basado en lo que ellos sienten en ese momento y puede ser bastante agresivo, ¿no? Mario, hablando de Donald Trump, él puede jactarse, y con razón, de que no ha iniciado ningún conflicto bélico. De hecho, lo ha tratado de detener, ha tratado de negociar con Putin y con Zelensky. Hasta la fecha no ha sido posible. Trató de apaciguar los ánimos de Israel, pero esta situación entre Israel e Irán, aunque Israel tiene motivos de sobra, porque ha planteado que una línea roja, la raya de Pizarro, es que Irán tenga la capacidad de crear armas nucleares a través del enriquecimiento de uranio. ¿Esto de alguna forma compromete también la narrativa o el porvenir de Donald Trump como el presidente que se ha vanagloriado y con hechos probados de que no ha iniciado una guerra, sino que ha sido más bien pacificador? Mira, tiene mucho que ver en ese sentido en el despliegue de tropa y capacidad americana. Definitivamente hasta el momento, al menos durante su primer mandato y hasta en este momento, él no ha desplegado, digámoslo así, capacidades militares de algún tipo. Eso no quiere decir que se aísle de trabajar con nuestros aliados, Israel, compartir inteligencia, seguir, obviamente, en este caso, dando capacidad y equipamiento militar, armamento, etcétera, etcétera. Vemos bien también que fortaleció bastante su relación con Taiwán por la misma situación con China. Correcto. ¿No? Ahora bien, entendamos que el mismo mundo está bastante volátil. Hay actitudes en grupos como la OTAN que se oponen ideológicamente a Trump y no están haciendo nada por mantener un poquito la paz, sino al contrario, están bastante beligerantes y así, si lo quieres ver, hasta quieren poner un poquito en jaque a Trump y obligarlo a reaccionar cuando ellos en realidad tienen mucho más interés en lo que está pasando de aquel lado del mundo, ¿no? De cierta forma, Estados Unidos se puede ver protegido porque estamos hasta este lado, donde no hay tanto conflicto y, como se dice, tanta guerra caliente, como se podría decir en términos un poquito más coloquiales. Sin embargo, tenemos los propios problemas internos de Estados Unidos, lo que se está viendo ahorita con las protestas violentas en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, y este fin de semana que se supone que va a ser violento en varias ciudades con el No King's March o No King Riot, que es en contra de la postura, según ellos, de un rey que está tomando Trump, ¿no? Entonces, aunque él no ha desplegado su capacidad como país, creo que mañana precisamente hay un gran desfile. De hecho, es el primer desfile militar en Washington, D.C. en décadas. Y va a ser creo una bastante clara demostración de fuerza de Trump. Y lo ha dicho y lo ha repetido varias veces, y personas de su gabinete como Pete Hegseth, su secretario de Defensa, Tulsi Gabbard, su directora de Inteligencia Nacional, el mismo director de la CIA, Radcliffe, y otros han sido bien claros. Paz a través de la fuerza. Eso quiere decir que van a demostrar lo que es capaz de hacer Estados Unidos sin necesariamente meterse ya a pelear. Las protestas de Los Ángeles han salido mucho más a la palestra que en otras ciudades, también por ser un estado tan grande como California, un estado que en las últimas décadas se ha ido inclinando hacia el lado demócrata, y un gobernador conspicuo, vamos a decir. Esto de las protestas es un punto de inflexión con relación a la política migratoria de Trump. Es decir, Trump no puede, la psiquis de una persona como Donald Trump, probablemente no vaya a ceder un ápice en la radicalización, si se quiere, de este enfrentamiento con el gobernador de California para aplicar las leyes migratorias y a su vez pedirle que retire a la Guardia Nacional o retire a los militares de California. ¿En qué va a terminar toda esta situación? ¿Cuál es tu proyección al respecto?
A ver, recordemos que el presidente Trump fue electo específicamente con un mandato y un mandato bastante fuerte que fue, de cierta forma, controlar la migración ilegal. El tema aquí es, vamos a utilizar la palabra instrumentalización como traducción del término en inglés weaponizing, utilizar ciertas cosas como un arma. Y eso fue lo que hizo mucho la izquierda internacional en todo el mundo, lo vimos en Europa, lo hemos visto en el Medio Oriente, incluso cómo han ellos infiltrado diferentes culturas que están de cierta forma canibalizando los países. Si no, veamos lo que está pasando en Inglaterra, lo que ha pasado en Francia, lo que está pasando en Bélgica, lo que ha pasado en Holanda, donde grupos de africanos y de musulmanes están destruyendo el telar de estas culturas que han sido tan prósperas durante tantos siglos. Y en Estados Unidos se va a tener que controlar eso también, porque el mandato de Trump fue detener la migración ilegal y asegurarse, mejor dicho, de que no se destruya lo que es la sociedad americana. Obviamente aquí estás hablando de del lado de Trump, aplicar la ley como está, y del otro lado tienes a los demócratas tratando de jugar un juego de hasta cierto punto de manipular los sentimientos de las personas, apelando a los sentimientos, apelando a la humanidad con el tema de los migrantes. Sin embargo, la situación es clara, no hay ni negro, mejor dicho, es todo negro o blanco. O llegaron ilegalmente y están cometiendo ilegalidades, o hicieron su cola y llegaron legalmente, o personas que ya llegaron desde hace muchos años, cuando la legalidad no era tan estricta. Y Trump, si no estoy mal, lo dijo hace algunos días. Las personas que llevan 25, 30 años, que han trabajado, que sí han contribuido a la construcción de Estados Unidos, sí se va a encontrar una forma, un proceso legal para que sí puedan seguir trabajando y hacer el bien. Sin embargo, todo el problema en realidad son estos que llegaron durante los 4 años de Biden, que hicieron tanto daño a Estados Unidos. Y no me refiero solo al daño que vimos en violencia, el aumento de violencia, violación y todos los problemas que crearon socialmente, pero también el desangramiento, en este caso del tesoro americano. Tantas personas que el mismo gobierno demócrata de Biden recibían hotel, recibían una tarjeta de crédito, recibían celulares nuevos mes a mes, mientras que personas como sus veteranos los tiraban y los sacaban a la calle y los dejaban que sufrieran en estas situaciones, ¿no? Yo personalmente me lo tomo un poco personal. Yo soy veterano también del Ejército de Estados Unidos. Tengo amigos que ya sufrieron eso, que tienen problemas mentales y que fueron expulsados de lugares donde donde estaban viviendo en ese momento, pero les dieron ese lugar a migrantes ilegales. Entonces, si es un tema del mandato que tiene Trump, creo que se va a poner un poquito todavía más tensa la situación, principalmente en California, porque California, recordemos también, que el gobernador Newsom está tratando de promoverse ya como un posible candidato presidencial, y esa es la pelea que él quiere tener. Claro, y en cuanto Donald Trump le responde directamente, pues él aprovecha el escenario. Le eleva su perfil, correcto. Mario, bajando un poco más hacia América Latina, Colombia, un país que parecía que había derrotado, había dejado atrás esos años de violencia, de secuestro, de terrorismo, de violencia paramilitar. Incluso ellos habían abrazado este eslogan de el único peligro es que te quieras quedar, para atraer a los turistas. Y lamentablemente en estas semanas y meses recientes de la retórica política se extrapoló rápidamente a la violencia, a atentados en distintas partes, no solamente en Bogotá, en otras ciudades importantes de Colombia, pero obviamente con ese punto de clímax que fue el atentado a la vida. Está peleando por su vida en este momento el senador Uribe, que se encaminaba a ser uno de los principales aspirantes presidenciales de la oposición en Colombia. ¿A qué atribuyes esta regresión en la situación de la seguridad y la convivencia social en Colombia? A la criminalidad de Gustavo Petro, de su gobierno, y la búsqueda de la legitimación de esa criminalidad debajo de la ideología de izquierda. Así te lo defino yo. Es un gobierno, es un narcogobierno que está tratando de usar la bandera de la izquierda y el socialismo para encubrir todos sus crímenes. O sea, no es un secreto, es un hecho público y ha salido en varias noticias de que el mismo hijo de Petro,
ya declaró que el mismo narcotráfico colombiano pagó las elecciones, financió la campaña, pagó los votos para que ganara Petro. Vimos también sus propias acciones, él pidiendo o exigiendo a los Estados Unidos que ya no extraditara a narcotraficantes, que ya se dejara de perseguir penalmente a los narcotraficantes, y para mientras se cancelaron todos los programas de erradicación que se tenían en conjunto con Estados Unidos para acabar con la planta de coca en aquel país. ¿Y qué fue lo que pasó? Desde que llega Petro hasta la fecha, más del 35%, datos de la ONU, ha vuelto a crecer el mercado de la cocaína desde Colombia. Ahora agreguémosle también su retórica de violencia, que no es muy diferente a la que en algún momento se han utilizado en otros países. Veamos lo que ha pasado en España con Pedro Sánchez, veamos lo que el mismo López Obrador hizo en México con su famosa primera línea, que también la emitió en este caso Petro. Recordémoslo también, todos los piquetes famosos en Argentina que tenía Kirchner también para atacar y doblegar a sus enemigos políticos. Y ahora agreguémosle eso, todos los intentos de asesinato y asesinatos que ya han ocurrido precisamente de candidatos conservadores y de derecha alrededor del mundo. Está Trump, obviamente, que todos lo vimos, Shinzo Abe en Japón, el intento de asesinato de Miguel Uribe ahorita en Colombia, el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador, Villavicencio creo que fue, el intento de asesinato de los Bolsonaro. Entonces tú te das dando cuenta que esta retórica de la izquierda se pone violenta, pero son muy buenos para manipular, controlar y financiar también a los medios, que es lo más lamentable, que los medios se venden para ellos poder vender una imagen de no, la violencia no son de ellos, pero para mientras lo están diciendo abiertamente en una entrevista, ¿no? ¿Y la izquierda te parece a ti que esta es la primera y la última vez que va a gobernar en Colombia? Lamentablemente, como dice aquel dicho, y es un dicho que sale bastante en redes sociales, ¿no? Los malos tiempos llevan a hombres fuertes, los hombres fuertes llevan a buenos tiempos, los buenos tiempos llevan a hombres débiles, los hombres débiles llevan a malos tiempos. Es un ciclo vicioso, ¿no? Y lo que vimos fue por la misma razón que ganó el presidente Trump en Estados Unidos. La izquierda americana hizo mucho daño y por eso ganó Trump. En el caso de Argentina, la ahora convicta expresidente Kirchner va para la cárcel por lo mismo. Inhabilitado, además. Exacto. Llegó Milei. Yo creo que Colombia también va a dar un giro bastante fuerte hacia la derecha, pero en ese país creo que va a ser no solo bastante fuerte, un poco más de duración, pero creo que va a haber una exigencia a una mano dura como con la que el presidente Uribe exitosamente doblegó a los narcotraficantes de los 90. Tú sabes, o podré comentarte, que en República Dominicana Nayib Bukele es muy popular. Uh-huh. Y en otros países también, como Chile. Queremos un Bukele para nuestros países, sobre todo por el tema de la seguridad. No tengo que comentarte a ti, que eres un conocedor de la historia y de la política internacional, que hay como una suerte de refrán donde dice que, bueno, la libertad es como la democracia en términos generales. Uno puede vivir con más o menos democracia un tiempo relativo. Ahora, con lo que la gente no tranza es con su tranquilidad, con su libertad, con la paz social, vamos a decir. Y eso es lo que de alguna manera probadamente ha traído el gobierno de Bukele a El Salvador. Hay un prócer americano, si no estoy mal, es Franklin, que fue el que dijo que nunca hay que sacrificar la seguridad por la libertad. Correcto. Y eso muchas veces es lo riesgoso, ¿no? ¿Qué opinión te merece en términos generales el gobierno de Bukele? A ver, yo creo que el presidente Bukele, bueno, de hecho yo trabajé para el gobierno del presidente Bukele, fui su primer lobista. Ahí hubo un poquito de crisis mediática con respecto a eso. Sin embargo, te puedo decir de que el presidente Bukele hizo lo que tenía que hacer porque su país, El Salvador, sí estaba verdaderamente bajo el control de las maras. Pero siendo un país pequeño y siendo las maras y estando tan bien organizadas y financiadas, sí era algo que él tenía que hacer. Sin embargo, yo sí te puedo decir que no muchos otros países tienen esas condiciones para que se pueda hacer lo que él logró hacer. Principalmente porque es un país pequeño. Y sí había un mandato que él recibió por la desesperación del pueblo salvadoreño porque se controlara la ola homicida de las maras en ese país. Obviamente todos los países quisieran tener
un hombre fuerte que esté dispuesto a hacer eso, pero se tienen que dar de condiciones muy específicas para cada país. Se puede hacer definitivamente, pero requiere mucho esfuerzo. Por ejemplo, yo te puedo hablar de Guatemala. Guatemala tiene principalmente un tema muy, muy politizado, que es el tema de los derechos humanos. En Guatemala, un policía hoy por hoy no puede capturar a un ladrón si no hay presencia de un procurador de los derechos humanos. Muchas veces los policías hasta miedo tienen de desenfundar sus pistolas por esas acusaciones que les pueden hacer de ser violadores de derechos humanos. Entonces sí es una cuestión muy difícil de manejar, al punto que tenemos un ex procurador de los derechos humanos que ahora está prófugo de la justicia por lo mismo, también por haberse cooptado con algunas organizaciones criminales, que él salió a la defensa de mareros que acababan de asesinar a monitores dentro de un establecimiento para menores, ¿no? Entonces ahí es donde tú ves que se vuelve esa lucha política y bastante difícil de llevar. Sin embargo, se puede hacer si las personas y los gobernantes están dispuestos a cargar y a, de cierta forma, digámoslo así, coloquialmente, tragarse esos ataques y ese trago amargo de enfrentarse ideológicamente con un estamento bastante fuerte internacionalmente. El gobierno de Arévalo está preparado para enfrentar esa situación y trabajar por la seguridad ciudadana, que es una de las principales preocupaciones de los guatemaltecos. Lamentablemente no. Creo que habían personas que tenían algún nivel de esperanza con el gobierno de Semilla Raíces, que así se llama el partido, que ahora tiene una segunda personalidad que se llama Raíces, porque fueron cancelados, porque originalmente fue un partido político que se creó con firmas de muertos. Ni siquiera fue legalmente creado. Entonces es un gobierno bastante débil, sin capacidades, personas que vienen de la academia, pero que nunca verdaderamente han sabido qué es lo que es trabajar en el Estado. Y no me refiero a que tengan y sepan cómo manipular el Estado desde adentro, sino que el trabajo y el esfuerzo que se necesita para lograr hacer algo bien. Mario, tú dices mucha teoría y poca práctica. Mucha teoría, mucho activismo y cero capacidad. En realidad te puedo decir que es un gobierno de inútiles, que tienen muy bonito currículum, pero cero capacidad. Mario, tú te mueves por Centroamérica, hacia Estados Unidos constantemente, también tienes unos lazos fuertes con Oriente Medio. ¿Cómo ve la comunidad internacional desde tu perspectiva, por tu contacto con líderes empresariales e políticos también, a la República Dominicana en su manejo político, sobre todo con relación al tema haitiano, que es por lo que más suena, por supuesto? ¿Qué te parece y cuál es la imagen que tienen Centroamérica y Estados Unidos de República Dominicana, según lo que has podido palpar? República Dominicana sigue siendo un pequeño paraíso. En general te puedo decir que ese es el promedio de la opinión con respecto a República Dominicana, a pesar del embate que ha sufrido, que incluye también, en mi opinión, un ataque muy bien coordinado y muy bien financiado para hacerle daño, como aquello de que estaban envenenando turistas en Punta Cana o en Santo Domingo. Creo que eso fue algo muy bien armado para hacerle daño al país. Qué coincidencia que cuando empiezan esos ataques al mismo tiempo vienen y ustedes empiezan a recibir presión como país, tanto de la ONU como de Estados Unidos, específicamente de las alas radicales de izquierda de la ONU y de Estados Unidos, de que sea República Dominicana los que se encarguen de la crisis en Haití. Cuando ustedes tienen una nación de en qué encargarse primero. No tienen por qué andar haciendo ustedes beneficencia con otro país que no es el de ustedes. Sí, están pegados, pero al igual que todos los demás. Y es un problema que pasó en Haití que no es de ustedes tampoco. Entonces, de cierta forma, yo creo que lo han sabido librar muy bien hasta el momento. Creo yo que también han habido tal vez un poquito de más asertividad que podrían utilizar para acercarse más a ciertos liderazgos en la región, principalmente en Estados Unidos. Yo personalmente les tengo mucho aprecio a República Dominicana de las veces que he estado allá, pero también incluso tanto a personas del sector privado de República, civiles, personas, digamos, amigos de ustedes, y también el gobierno, que nos han ayudado, a mí como a una organización de rescate de Estados Unidos, que nos han ayudado a sacar a americanos que son misioneros y que estaban atrapados en Haití. Y nos dieron la facilidad para poder extraerlos
a través de frontera cruzando hacia la frontera dominicana. Correcto, así es. Entonces, yo creo que han hecho bien. Y ahora viene el siguiente paso, la asertividad. Sí, me has sacado la pregunta de la boca. Precisamente eso te iba a preguntar. En tu experiencia en el cabildeo con Estados Unidos, que un actor preponderante para hacer cualquier cosa, Marco Rubio dio luces de por dónde podía venir la cosa cuando hizo su primera gira al exterior. Primero vino a Guatemala, el primer país que visitó en su calidad de secretario de Estado. Me corrige si no es así, pero tengo entendido que fue así. Pasó por República Dominicana y habló del apoyo que Estados Unidos le, de alguna manera, que República Dominicana no tiene por qué hacerse cargo del problema haitiano. Y segundo, que la comunidad internacional de alguna forma debe involucrarse. ¿Cómo podemos traer a la mesa a la llamada comunidad internacional para que de alguna forma pueda descomprimir la situación en Haití? Porque a la fecha lo único que tenemos es una fuerza policial de Kenia tratando de lidiar con un monstruo de 1000 cabezas que son las pandillas que tienen el control cuasi total de Puerto Príncipe. Fíjate que yo creo que hay una tendencia del globalismo y de la izquierda de experimentar en países pequeños como Guatemala y República Dominicana. Todo lo que fue la famosa justicia de transición, es decir, controlar el sistema de justicia desde un aparato supranacional, lo intentaron en Guatemala. Y es lo que están viendo ahora en Estados Unidos con este activismo de jueces que se van en contra de la razón, prevaricatum. El caso de República Dominicana yo creo que tiene mucho que ver también con las políticas antimigratorias de Trump. Cómo trataron de a ustedes o obligarlos a tener que encargarse de un problema que no es de ustedes. Y como te digo, lo han sabido librar bien. Pero ustedes también tienen un problema con la migración ilegal que llegó desde Haití. Y las exigencias que hay de la comunidad internacional a que se encarguen de algo. Creo que es el momento para que República Dominicana se haga de los amigos correctos, verdaderos aliados, personas que entiendan la situación por la que está pasando y que al mismo tiempo también se sientan con la asertividad, digámoslo así, de fortalecer todas esas áreas que aunque tengan y reciban críticas de la izquierda por hacerlo, por su supervivencia y su seguridad lo tengan que hacer. ¿A qué me refiero específicamente? El fortalecimiento de sus fuerzas policiales, el fortalecimiento de su inteligencia, el fortalecimiento de su ejército y fuerzas militares. Lo tienen que hacer por su supervivencia y sí tienen un problema bastante serio a la par. Y de nuevo, pueden apelar al corazón, al humanismo o al sentido de responsabilidad humana de los dominicanos, pero el primer sentido de responsabilidad de los dominicanos es con los dominicanos mismos. Entonces, lamentablemente hasta para eso a veces tenemos que tener amigos de afuera. Y yo creo que República Dominicana tiene una buena oportunidad de buscar buenos acercamientos para demostrar que ustedes van a hacer lo que tienen que hacer por su país y que pueden ayudar a otros, pero su primera prioridad es con República Dominicana. En tu experiencia pasada también, que te tocó ser funcionario del gobierno de Guatemala y tratar con el gobierno de Trump, y ahora con la Trump 2.0, vamos a decir, ¿hay espacio para la negociación con Donald Trump en el aspecto migratorio y comercial? Migratorio porque, te pregunto, en agosto vence el estatus de protección especial para 500.000 de haitianos que residen en Estados Unidos, es decir, serán sujetos de deportación. Y en el lado de los aranceles, como bien sabrás, hasta un 1% de aranceles que le metan a los productos que deban ser exportados desde República Dominicana hacia Estados Unidos es una situación muy preocupante en lo económico. ¿Hay espacio para que Trump pueda entender la situación de país por país en vista de la situación migratoria y comercial? Y ahora te voy a agregar una tercera cuestión a lo que acabas de decir acerca de los aranceles y el tema de TPS y migración. TPS. Ahora le puedes agregar también de 3.5 a 5% de aumento a las remesas que va a haber. Correcto. Entonces, un 3.5 para cualquier país, no estoy seguro en República Dominicana cuánto es, pero para Guatemala es casi el 20% del Producto Interno Bruto anualmente. Entonces sí es mucho el efecto que va a tener, principalmente en lo que es el flujo de cash en la calle, ¿no? Pero son familias que viven de lo que les mandan de Estados Unidos, con lo que compran digamos, para ir al supermercado de la semana o del mes, o para tener la construcción, o para pagar el internet de la casa, o para pagar el colegio a los niños. Creo que muchas situaciones se van a trancar, ¿no? Alrededor del mundo, porque no es solo Latinoamérica los que reciben remesas, la mayoría sí, pero no son todos.
Entonces, definitivamente hay un espacio de negociación. Probablemente ya no con las remesas porque ya pasó el Congreso. El Senado va a decidir si es 3.5 o 5. ¿Para todos los países de la región? Para todos los países del mundo. Entonces, es una situación donde yo creo que ahorita ya es tarde para negociar. ¿Y cuándo entraría en vigencia eso? 1 de enero del 2026. Yo creo que para lograr detener eso, creo que tendría que darse una negociación de muchos países con el presidente Trump. Lo dudo que vaya a haber, pero ahí es donde yo creo que cada país va a poder hacer su propia negociación, ya considerando otras cosas, como los aranceles, qué otro tipo de acciones pueden tomar que sean de mutuo beneficio. Lo que pasa es que también entendamos que durante los demócratas, y esto ya venía desde una influencia muy fuerte hacia la izquierda y hacia el apoyo social del presidente Carter hasta ahora, que era ser policía del mundo, el que daba dinero a todo el mundo, el que ayudaba a todas las buenas causas, que se convirtió obviamente en un gran hoyo negro de corrupción. Entendamos que USAID se convirtió en un jueguito de repartir dinero para los amigos de ellos y que regresaba también para las arcas de sus políticos y de sus campañas políticas en Estados Unidos. Entonces, hay espacio. Hay espacio definitivamente, pero de nuevo, hay que buscar los canales adecuados, los amigos adecuados, porque cada país tiene sus propias situaciones, sus propias necesidades, pero también las propias formas de poder ayudar a una relación bilateral de mucho beneficio. Mario, no te puedo dejar ir sin que nos cuentes las interioridades de un momento que para mí me llamó poderosamente la atención en tu carrera, en tu calidad de secretario de Estado de Inteligencia Estratégica. Uh-huh. ¿No te tembló el pulso para enfrentar distintas versiones que provenían de ciertas condenas en la opinión pública, desde la Embajada de Estados Unidos al gobierno de Guatemala? ¿No te tembló el pulso para decir que eran inexactos o que no se correspondían con la verdad? Sin embargo, entiendes, y por tu práctica, que Estados Unidos es un actor preponderante, el más preponderante del mundo en este momento, por supuesto. ¿Cómo te lograste manejar con ese balance de decir lo que tenías que decir para defender a tu gobierno y a tu país por vía de consecuencia, pero al mismo tiempo mantener las necesarias relaciones con Estados Unidos? Buena pregunta. A ver, fíjate que yo tengo la bendición de tener doble ciudadanía. Soy ciudadano estadounidense y ciudadano guatemalteco. Nací en Guatemala, a mucha honra. Creo que muchas personas asumen que yo tenía el valor de enfrentarme incluso mediáticamente a la embajada o al gobierno de Estados Unidos porque, pues ni modo, porque tiene ciudadanía gringa, entonces no le pueden quitar la famosa visa, ¿no? Que es con lo que muchas veces políticamente las embajadas en cada país manipulan a los locales. Y con eso es que les tienen miedo. Y por eso es que les tienen miedo y con eso los amedrentan. Entonces, pero más allá de que tener la razón en la mano, como decimos aquí en Guatemala, yo puedo decir que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano, es porque de nuevo teníamos la información de lo que estaba pasando y en este caso el liderazgo también del presidente Morales, que sí permitió que las personas de su gabinete se expresaran libremente y defendieran la soberanía del país como se tenía que defender. Aparte, la libertad que yo tenía de entrar y salir de Estados Unidos, el acceso que yo tenía a las agencias de inteligencia por haber sido también miembro del Ejército de Inteligencia Americana, entonces me permitía tener ese acceso directo y ponerles el dedo mediáticamente a lo malo que están haciendo. Pero también tiene mucho que ver a veces con nuestros propios funcionarios. Esto es un mal de todo el mundo, que no están bien informados. Te voy a dar un ejemplo perfecto. Estados Unidos le donó una flotilla de jeeps J8 a Guatemala. Jeeps blindados como los Jeeps Wrangler, solo que totalmente acondicionados para ser de tipo militar, con blindajes específico, etcétera, etcétera. Cuando lo regalan, era para que Guatemala los utilizara en sus operaciones de seguridad, antinarcóticas, etcétera. Sin embargo, de nuevo, yo utilizo mucho la palabra cipayo, por el cipayaje de algunos guatemaltecos, permitieron que los embajadores de turno decidieran cómo y cuándo se iban a utilizar esos jeeps, a pesar de que eran ya propiedad de Guatemala porque no los habían regalado.
yo sabiendo muy bien y habiendo leído el acuerdo bilateral entre Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos y Guatemala, ¿cómo nos dimos cuenta? Las condiciones son nuestros. Yo no les tengo que pedir permiso Queda a criterio ninguna de embajada Guatemala cómo utilizarlos. Y hubo una operación porque, y esta es la verdad de lo que pasó, pero creyeron que fue una amedrentación, que queríamos amedrentar a una comisión que había instalado aquí la ONU para, como te dije, un poder supranacional que pervirtió al final de cuentas el sistema de justicia de Guatemala, que los estábamos amedrentando, que los queríamos asustar con una caravana de estos jeeps en el área donde ellos estaban. El problema fue que nosotros recibimos inteligencia que sus propios grupos de activistas querían causar y generar violencia como que hubiese sido el gobierno. Entonces fue un acto de presencia para dejarles saber que no íbamos a dejar que ellos hicieran un problema o que crearan un problema de violencia o un acto terrorista y que no lo embaucaran a nosotros. La cuestión es de que hubo una queja y de repente sale el embajador de Estados Unidos diciendo que cómo íbamos a permitir que los J8 no eran para eso, y yo salí en los medios diciendo, bueno, si tanto les disgusta cómo los utilizamos, aquí se los venimos a dejar a la embajada, con llaves, lavados y todo. Obviamente se volvió un problema para la embajada porque iba a quedar evidenciado que ellos ya llevaban casi 4 o 5 años manipulando la relación de Estados Unidos con Guatemala y mintiendo con respecto a cómo se podían utilizar esos jeeps. Y la verdad fue que salimos en medios diciéndolo, pues no, o sea, si no quieren que los usemos como podemos, llévenselos, hagan lo que quieran con ellos. Tuvieron que dar marcha atrás. La soberanía de Guatemala y de un regalo que ellos nos habían dado, pues se utilizó. Y aquí estamos, ¿no? O sea, de cierta forma prevaleció la soberanía de Guatemala. Lamentablemente después tuvimos otro gobierno que entre la pandemia y también corrupción a lo interno tiene sus propios problemas y ya sufrirán sus propias consecuencias. Y eso llevó dos gobiernos de derecha que se tuvieron con tantos problemas, un gobierno de izquierda que vino a ser probablemente el acabose de lo que más o menos podría ir siendo Guatemala, ¿no? Bueno, coraje no le falta a este señor que tengo aquí al lado. Te agradezco de verdad y espero que los mensajes que hemos recolectado aquí lleguen también a República Dominicana, porque te digo, un tema preponderante para el dominicano de a pie, el que tiene que trabajar de verdad y esforzarse de verdad para sustentar a su familia, está muy preocupado por la situación en Haití. Por tanto, va a ser un tema que va a definir al gobierno actual, pero te garantizo que a las próximas décadas, que es un tema que evidentemente marca la agenda global, que es el aspecto migratorio. Así que te agradecemos de verdad, Mario, por este tiempo. Esperamos que hayas disfrutado la conversación. Definitivamente, pues a todos los hermanos dominicanos defiendan Dominicana de primero. Dominicana primero. País, Dominicana primero. Dominicana primero. Me gusta. Te lo voy a copiar. Y de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto. Y a ustedes, de verdad que ha sido un placer. Desde Ciudad de Guatemala les mando un abrazo y será hasta la próxima.